celestial. Eres tú la fuente de agua de vida eterna. Eres tú quien refresca nuestro ser al perdonar nuestros pecados, al venir y morir en la cruz y resucitar para que nunca jamás tengamos sed, pero de esa sed que sacia el alma, porque tu palabra refresca, tu palabra quita todas aquellas cosas que dañan, porque el agua es vida y tu palabra es vida. Háblanos a través de ella en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Iglesia San Pablo, bienvenidos una vez más a este hermoso domingo, tercer domingo de Cuaresma. Hermanos en línea, donde quiera que usted esté conectado con nosotros, sintonizado con nosotros, en Stream Live con nosotros, sean todos bienvenidos a la Iglesia San Pablo aquí en la ciudad de Aurora, en el estado de Illinois. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Amén. Ese amén al principio me sonó como que falta un empujón. ¿Cuántos están felices de estar en la casa del Señor? No podemos olvidar las palabras del rey David. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Muy bien, y hablando de palabra de Dios, ¿qué le parece si toma sus Biblias? Como es costumbre, usted trae su Biblia. Quisiera decirle también, agarre su smartphone y haga lo mismo, ¿verdad? Ahí está la palabra de Dios, pero tome su Biblia y todos decimos, esta es la palabra de Dios. Yo creo en ella, hay poder en ella y viviremos por ella. Gloria a Dios por esa bendita palabra que nuestro Señor Dios nos ha dejado aquí a nosotros. Perfecto. En esta mañana quiero, si usted nos visita por primera vez, está con nosotros por primera vez, quiero decirle que este es el tercer sermón de esta serie que comencé para Cuaresma, que se llama Palabras en Rojo. Como puede ver a usted ahora mismo aquí acompañado en la pantalla, Palabras en Rojo es la serie, el tema. Y esto está basado en las palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció cuando estaba Él en la cruz. El tema de hoy se llama Tengo sed. De esas palabras que transformaron la vida de todos nosotros. La semana pasada, si usted no estaba o puede visitar también nuestra página de canal de YouTube, ahí puede encontrar los sermones. Hablé del perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hablando de sed, que es el tema de hoy, quiero también dar gracias a Magalia Giovanni por tan hermosa canto antes del sermón, de hablar de la sed, del tomar agua, del agua de vida. Hablando de sed, no me refiero a esa sed que normalmente nosotros tenemos como parte física nuestra, ¿no? La sed que nos da en el verano, principalmente a mí cuando tengo que cortar el pasto y a los 5 minutos ya tengo sed. No es esa sed que me refiero a otro tipo de sed, una sed que quizás yo nunca la he tenido en mi vida. He conocido de casos de personas que han sufrido una sed al máximo. Tristemente, sé de algunas personas que han experimentado el sufrimiento físico que causa esta sed extrema, la ausencia del agua. He escuchado testimonios de inmigrantes que han sobrevivido a la horrible experiencia de tener sed y no encontrar ningún lugar como saciarla cuando cruzan los desiertos de este país. Según las estadísticas del año pasado del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de este país, dice que 557 personas fallecieron al cruzar la frontera por causa del agua, falta de agua y del intenso calor en este país, en áreas, principalmente en el desierto de Sonoran, en Arizona, en la parte de Arizona, donde las temperaturas llegan hasta 110 grados. Yo sé que quizás algunos que me están viendo aquí recordarán o lo hemos vivido, o lo han vivido, y es triste, es lamentable morir por falta del agua cuando tenemos tanta abundancia de agua en este mundo.
Pero tampoco es esa sed que quiero hablar. Va más allá de lo que en este día debemos de abrir nuestros oídos, preparar nuestro cerebro para retener la palabra de Dios. Porque si hemos de recordar esa frase que Jesús pronunció en la cruz del Calvario, tengo sed, conlleva detrás todo un escenario para usted y para mí. Pero sabemos históricamente, y lo he repetido, lo he enseñado a través del tiempo, que las víctimas de crucifixión, como nuestro Señor Jesucristo sufrió, eran torturas espeluznantes. ¿Recuerdan? Al Señor Jesucristo, después de haberlo maltratado, flagelado, abofeteado, todos aquellos vituperios que sufrió antes de llegar a la cruz, y en todo momento no se dice que el Señor tuvo un tiempo de descanso y que tomó agua. Los látigos, 39 latigazos, costumbre romana. Sabemos históricamente, por historiadores, que los látigos de ellos, lo dije hace unos domingos atrás, no era un cinto como el nuestro, ¿verdad? Te voy a dar un cintazo, como decimos ahora. Pero eran unos látigos con varios cintos, si usted me lo puede imaginar, varias cuerdas. Y en cada una de esas tenían pedazos de metales y pedazos de vidrios bien sujetos. Y cuando el verdugo latigaba, sabemos históricamente que se venían pedazos de piel y de carne, que muchas veces los órganos eran expuestos a la vista de los demás. Y Jesús recibió 39 de esos latigazos. Y no solamente eso, dice la Biblia, también los soldados, como oyeron decir que era rey de los judíos, a uno se le ocurrió hacerle una corona de espinas. Usted lo sabe, todos lo sabemos. Y lo vemos y vemos fotos de Jesús y lo vemos normal, pero no sabemos ese dolor. ¿Sabe que esas coronas de espinas era un tipo de zarza que se daba común en esos lados del Medio Oriente? Entonces a este hombre se le ocurrió, vio la zarza por ahí, agarró unas cuantas espigas de zarza y todo eso y las cortó e hizo una corona. Pero esas puntitas de las espinas eran tan finitas que solamente al tocar la piel, principalmente en la cabeza, causaban derramamiento de sangre inmediato. Aparte de eso, era el dolor intenso y permanente mientras sostenía la corona en su cabeza. O sea, usted puede imaginarse entonces aquel cuerpo de aquel condenado a muerte, literalmente, hecho pedazos, respirando y con una corona de espinas, y aparte de los bofetones, y todavía le ponen una cruz 2 o 3 veces más pesada que el cuerpo. Lo colgaron desnudo, dice la escritura antigua, bajo un intenso calor. ¿Puede ver esa foto usted? Un calor insoportable. Los rayos solares de aquel entonces en aquella región son tan fuertes. ¿Por qué entiende que la gente ya se vestía en ese entonces y todavía con túnicas largas, turbantes en la cabeza? Por el sol tan fuerte. Se dice que condenados a crucifixión, la piel de ellos se empezaba a tostar después de varias horas de estar expuestos. Salían llagas rojas por todo el cuerpo. Se ponía tan tensa la piel que parecía un papel viejo, fácil de tocarlo y de quebrarlo. Los labios, según historiadores, se partían con grietas tan pronunciadas que usted ya no sabía cómo eran sus labios. Por eso la gente dice que cuando miraban a Cristo en la cruz solo meneaban la cabeza, como decía, ese miserable, pobre. Era insoportable para otros verlos. Literalmente las víctimas de crucifixión se cocinaban vivas. Sin un alivio en aquel
aquellas horas de muerte. Y no eran 3 horas, 4 horas. Muchas veces duraban hasta 4 días en una cruz. Y esto es lo más triste también, que a falta de hidratación, o falta de agua, la lengua se inflamaba. Se inflamaba tanto que la persona no podía hablar. Se estaba ahogando, pero no podía morir, porque todavía podía respirar por la nariz, pero no podía hablar. Su lengua se inflamaba mucho. Entonces, algunos soldados, por razones de trabajo, se tenían que ir y no querían estar mucho tiempo ahí. Aplicaban el acto de misericordia. ¿Recuerdan que eso lo he hablado? ¿Qué es lo que hacían como acto de misericordia? Agarraban un mazo y le quebraban las piernas al crucificado, para que terminara de caerse en la cruz y ahogarse a sí mismo con su sangre y la falta de agua. Sin embargo, a Jesús, dice la Biblia, que no le quebraron sus piernas, porque era una profecía que ningún hueso iba a ser quebrado de él. Ahora podemos entender entonces, y les he dado esta cuadro, lo he pintado en mi imaginación para ustedes, pero porque está en la escritura, no me lo imaginé, está en la escritura, pero que usted lo pueda ver fuera de mi mente. Cuando Jesús pronuncia tengo sed, Él sufrió una sed que nadie, que yo sepa, o históricamente, por este tipo de muertes ha sufrido, porque aparte de que habían otros crucificados, la sed de Jesús iba más allá de la sed que el ser humano puede entender. Sufrió una sed intensa, pero también la sufrió como uno de nosotros en la parte física. Pero recuerde que su sed fue más allá, a un extremo de tormento. Cuando Jesús pronuncia entonces estas palabras, o vemos en la escritura estas palabras de Juan 19:28, después de esto dice la Biblia, y como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, dijo, repítalo, tengo sed. ¿Para qué? Esa es la parte que no la vamos a entender, y esa es la parte que la sed de Jesús va más allá, para que la escritura se cumpla, para que la escritura se cumpla. Tenemos que entender que el Señor Jesús vivió su vida no como muchos de nosotros, que somos movidos por las circunstancias y reaccionamos a las circunstancias. Tenemos un estilo de vida circunstancial. Nos movemos por la circunstancia, como amanezca en el día, como me reaccionen, como me digan, como me toquen, como me traten. Así reacciono. Jesús no fue así. En ningún momento. Para Jesús, todo lo que hacía y todo lo que decía tenía un propósito divino. Diga propósito divino. Mucho de lo que Jesús realmente dijo e hizo, si usted lee los evangelios, fue mesiánicamente preparado por el amor de Dios desde la eternidad para usted y para mí. Toda la prioridad y su prioridad de Jesús era cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento. Por eso nada era circunstancia para el Señor. Él estaba enfocado en su salvación y en la mía. Jesús no vivía movido por esas circunstancias. Ni la misma cruz lo detuvo para cumplir el propósito de Dios. Y eso es lo que hace de la crucifixión un evento que debe de marcarnos a nosotros para siempre. La misma palabra era la guía de Jesús del Antiguo Testamento, como lo debe de ser para nosotros. Por eso podemos entender el plan mejor de Dios al enviar al Mesías, a Jesús, para salvarnos. Ahora entiendo por qué el apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio y escribe del evento de la cruz, nos está diciendo con detalles hasta lo que Jesús sentía, tengo sed.
para que el dolor de Jesús, para que su agonía también sea la suya, podamos sentir el dolor de Cristo. Porque cuando las personas no sienten, no ven, no reaccionan ante esa crucifixión, jamás van a entender el perdón de sus pecados y mucho menos quieren el perdón. Por eso hay tanta ignorancia bíblica y reaccionamos tan lejos del amor de Dios. Se acerca Semana Santa y estamos en Cuaresma y estamos unos pensando en qué debo de comer y no comer. Cuando no es eso lo que la Biblia nos enseña. Es más, Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es lo que Pablo dice. Yo estoy sintiendo el dolor de la crucifixión. Por eso en las mismas palabras de Jesús estaban en el Antiguo Testamento cuando David en el Salmo 22 versículo 15 dice: tengo seca, muy seca la garganta, la lengua se me pega al paladar, se le inflama. Me has lanzado al polvo de la muerte. Es irónico, muy irónico lo que dice Jesús, tengo sed, cuando es el mismo Dios que le dijo a Moisés en el Antiguo Testamento, en Éxodo 17, versículo 6 precisamente, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y a los pocos días empezaron a protestar contra Moisés: tenemos sed, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos traes aquí al desierto a morir? Tenemos sed. Y va Moisés ante Dios y se queja con Dios y le dice: este pueblo, mira cómo son de malagradecidos. ¿Y qué hace Dios? Dice en la Biblia en Éxodo 17, dice Dios, mira, haz esto, le dice a Moisés: voy a esperarte en Horeb junto a la roca que está allí, y tú golpearás la roca y de ella brotará agua que el pueblo podrá beber. De la roca va a brotar agua, amén. Y tú la vas a golpear y el pueblo podrá beber. Qué manera más mesiánica y hermosa también de ver que la roca es Jesús y nosotros la golpeamos. ¿Y qué brotó de esa roca? Agua, diga agua, para vida eterna. Ese es irónico, el mismo Dios de allá es el que está pidiendo ahora: tengo sed. Es el mismo que le ofreció a la mujer samaritana. ¿Recuerda la lectura del Evangelio? En San Juan 4:14, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, más bien el agua que yo le daré será el agua de una fuente de agua que fluya. Díganlo, no tengan pena, para vida eterna. Esa es la diferencia de la sed de Jesús, que lo que está causando su sed nos está dando a nosotros eternidad. Y aún así el mundo reacciona a sus propios caprichos y no vemos la crucifixión. ¿No le parece que Dios es hermoso para nosotros? Como se lo dijo a esa mujer: te daré el agua, una fuente de agua que fluya para vida eterna. Es el mismo que declaró: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. La sed que sufre Jesús es mucho más que la falta de agua. Es la sed que sufren los que mueren en sus pecados. Es la sed de los que han sido privados de la presencia de Dios por sus mismos pecados. Es la sed de aquel que está en el momento que sufre la desesperación porque está atrapado en sus mismos pecados, actitudes, vicios que lo destruyen todo lo que tocan. Es esa sed que no la pueden satisfacer. Es esa sed que Jesús cuenta en la parábola del rico y Lázaro, ¿recuerdan? Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo y la pase en mis labios agrietados. Es lo que el rico está diciendo en la parábola del rico y Lázaro. Porque me atormento, ¿a dónde? En estas llamas.
Esa es la sed de Jesús ahí en la cruz. Está sufriendo por aquellos que rechazan el evangelio. Envía a Lázaro que moje la punta de su dedo, cuando en la vida este hombre tenía todo lo que quería. Si nosotros no abrimos nuestra mente y corazón, más que el corazón, a Dios en esta palabra, seguiremos el resto de la vida teniendo sed sin darnos cuenta. Es también la sed de los que reconocen la necesidad, y escuche esto, de Dios, como dice el salmista. Salmo 42:12 dice: mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida. ¿Cuándo vendré a presentarme ante ti, mi Dios? Note, mi alma tiene sed. ¿Puede decirle usted a Dios: mi alma tiene sed de ti, Señor? ¿Cuándo fue la última vez que se lo dijo? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Dios quiera tengamos un poquito de sed para buscar a Dios, que es la fuente de agua viva. No, pero muchos nos gusta saciarnos con, voy a hablar ahorita en unos segundos, cualquier tipo de agua. Iglesia, hay algo más terrible que morir de sed. Es esto, es existir alejado de la presencia de Dios y sufrir la sed que causará la condenación en las llamas mismas del infierno. Como dijo aquel hombre: me atormento en estas llamas. Eso es más espantoso. Es vivir alejados de la presencia de Dios. Es enseñar a nuestros hijos a que no necesitan a Dios, que escojan su religión, dicen algunos padres ignorantes, que decidan lo que ellos van a hacer, que decidan si quieren ser esto o lo otro. ¿Qué clase de sed es existir fuera de la presencia de Dios? Jesús dijo: ven a mí. Todo por rechazar y no querer conocer la palabra de Dios. Bien dice el profeta Jeremías lo siguiente, léalo conmigo, apúntelo. Yo sé que trae su Biblia, el libro de notas, no se le olvide esto. Dice el Señor: son dos los males en que ha incurrido mi pueblo, o sea, el pueblo de Dios, usted y yo. Me han dejado a mí, que soy ¿qué? Fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas y tan agrietadas que no pueden retener ni su misma agua. Eso es lo que el hombre hace. Esa es la arrogancia del ser humano. Esa es la arrogancia de muchas personas que llamanse hijos de Dios, hijas de Dios, pero se alejan del Señor. Porque me dijeron, no me dijeron, me gusta, no me gusta. Pero sus grietas de sus cántaros están rotas. Nada retienen. Lo más lamentable es que saben que tienen sed, pero buscan saciarlas en pozos de agua sucia y apestosa, cavando así sus propios pozos de ideas, conceptos, estilos de vida. Aplauden el pecado, condenan la justicia de Dios, se gozan con lo que el mundo se goza y dicen: gracias, Señor. Esa no es la sed que habla la Biblia. Puedo hacer mi voluntad y satisfacer mi sed sin necesitar el agua de vida. Por eso la sed que sufre Jesús en la cruz, física y espiritual, es nuestra sed. Precisamente porque Jesús sufrió la sed en la cruz, puede entonces satisfacer nuestra sed. Precisamente porque Jesús sufrió de sed, sufre la sed de los desamparados, de los que no tienen esperanza, aún en la misma condenación. Por eso Él bajó a los infiernos a predicar su palabra, para rescatar también a aquellos que necesitan ahora de Dios y ofrecerles vida eterna. Como dice la Escritura, para llevarnos a pastos verdes junto a ¿qué? Corrientes de agua.
Jesús sufre la sed para abrirnos la fuente de agua viva y así satisfacer nuestra sed de Dios con el don del Espíritu Santo. O sea, la bebida que Jesús nos ofrece cuando estaba siendo clavado en la cruz no tenía la intención de saciar una sed física solamente, sino de mitigar la sed nuestra. Irónico, los soldados cuando él dice tengo sed, ¿qué le ofrecen? Vinagre. Mateo dice que es 27 dice que es vinagre con hiel. Es un tipo de droga. A los condenados a muerte en la cruz, antes de crucificarlos, les daban vinagre con hiel, un prototipo de droga para tenerlos dopados, para que pudiesen soportar el dolor de los clavos. Y Jesús rechazó todo eso. Y en la cruz misma dice tengo sed y le quieren dar lo mismo y Jesús voltea su rostro, porque Dios todo lo sabe. Si su muerte iba a ser vicaria, iba a ser limpia por usted y para mí, rechazaba lo que el mundo daba. La bebida que le iban a dar a Jesús era la bebida que el mundo da para calmar nuestra muerte. Si no hubiese resucitado el Señor, entonces todo lo que el mundo da para calmar tendría sentido. Por eso el Señor lo rechazó, porque en 3 días Él iba a resucitar. ¿No le parece glorioso? Por eso dice el Salmo 69, versículo 21, dice: cuando tuve hambre me dieron ajenjo, y cuando tuve sed, ¿vio la profecía atrás? Jesús no está diciendo nada en la cruz fuera del plan de Dios, como hoy en día el mismo Jesús, todo lo que hace, sabe por qué lo hace en su vida, porque Él tiene un plan que se va a cumplir en su vida. Y el problema de nosotros los cristianos es que no queremos entender el plan de Dios. Nos gusta nuestros propios planes, pero no los planes del Señor, aún en la misma necesidad nuestra. Dice San Juan 19, 29 al 30, lo siguiente: había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en un hisopo, es una planta, y se la acercaron a la boca. Verso 30. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo: consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu, murió. Consumado es. Jesús había venido, iglesia, al mundo para cancelar nuestras deudas con la justicia y a pagarla hasta el último centavo. Ahora, habiendo ofrecido este sacrificio, Jesús está listo para entregar su espíritu en las manos del Padre. Su pasión no ha sido una derrota. La pasión de Cristo y la sed de Cristo es su victoria. Es su victoria. ¿Por qué nos cuesta entender esto? Es nuestra victoria, es la vida eterna que el Señor nos da. Y preferimos el agua del mundo que apesta y es sucia para agradar a los demás, y no a Jesús, que nos da el agua limpia. Con el sacrificio del verdadero Cordero Pascual, nuestra redención está completa. Completa. Jesús quiere anunciar a todo el mundo: se ha consumado el sacrificio que nos libra del poder del diablo y de la muerte eterna. Por eso el diablo no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Por eso el diablo no puede con usted, porque tiene a Cristo en usted. Y cada vez que el diablo quiere destruirlo, mira al Hijo de Dios. Y con usted nadie se mete, como dice Pablo, porque más grande es el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. Eso es lo que la Biblia enseña.
consumado es, todo lo he completado. Yo soy el Dios del Antiguo Testamento, en que hice brotar agua de una piedra. Así como somos de duros nosotros como piedra, también de nosotros surge agua de vida eterna, porque la vara de Dios nos ha tocado. Amén. Por eso no podemos morirnos de sed física, no, sino de esa sed que va más allá. Por eso Jesús ahora quiere que todos oigan su voz, que todos conozcan su victoria. Pero su lengua se ha inflamado, está reseca, que apenas puede murmurar. Consumado es. Jesús reconoce su sed como ser humano ahora, como todo ser humano. Se identifica una vez más con las necesidades nuestras. Jesús es un verdadero ser humano que se ha ofrecido como verdadero sacrificio para nosotros, para perdonar nuestros pecados y con su sangre borrarlos. El escritor de este evangelio pone mucho énfasis en dejarnos saber que la sed de Jesús y su sufrimiento físico es la prueba de la humanidad misma de Dios, que trasciende la historia. Es por eso que por lo que en este último acto, diga acto de Dios, Dios consintió la amargura, la amarga situación de su hijo, la agonía amarga y triste. Y durante las horas que estuvo oculto, como dice la Biblia, se oscureció el mundo en 3 horas de oscuridad. Dios le niega la mirada a su hijo. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Recuerdan la semana pasada? Sabiendo Dios todo eso, que el hijo iba a ser recipiente de su pecado y el mío, Dios le da la espalda. Y cuando todo termina, este último acto final, y por ese último acto final se cumple la historia, se cumple la escritura misma. Jesús vino a llenar todo. El pecado de Adán y Eva ahora es perdonado por la sangre de Cristo y de todos aquellos que hemos descendido de aquella pareja. Por un hombre entró el pecado, dice la Biblia, y por uno la vida eterna. Por Adán la muerte y por Cristo la vida. Entonces el que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Cuando este acto termina, las palabras en arameo de Jesús, tetelestai, todo se ha consumado. Nadie puede obtener salvación sin Jesucristo. La sed de la cruz de Cristo es la misma identificación ahora de Dios con nosotros. Nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo. En la sed de Jesús se revela que Dios mismo ha aceptado la muerte en la crucifixión de aquel humilde carpintero en Galilea, con el fin de quebrantar el poder de la muerte y del mismo infierno. Por eso el apóstol Pablo, escríbalo, apúntelo, cuando sea el momento de nuestra muerte, recuerda estas palabras: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Si en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Y Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Ni ustedes ni yo, ni ustedes en línea, iglesia, con Cristo seremos siempre saciados, porque tenemos la vida y la fuente de agua de vida eterna. Por eso somos más que dichosos y vencedores, dice Pablo, porque Cristo murió y resucitó por nosotros. Esto nos debe de doblar las rodillas constantemente en adoración a Dios y decirle al Señor: cambia mi vida, que nunca más tenga sed. Y cuando tenga sed de ti, vaya a la fuente de agua de vida, que es la palabra de Dios. Ella satisface toda necesidad, tristeza y dolor en el alma. Amén. A Dios la gloria.